Esta noche quisiera titular la enseñanza con el título Un cielo sin Dios. Suena curioso, pero pareciera que es lo que muchos quieren. Quieren un cielo sin Dios. Lo que se predica, lo que se enseña, lo que se promueve, lo que permanentemente se está llevando a la gente en el mundo entero es a gozar de bienestar, de deleites, de no sufrimientos. Por lo tanto, la gente está buscando un evangelio falso. El evangelio que trae la luz de nuestra salvación, el evangelio establecido por nuestro Señor Jesucristo, no dice nada de esto, sino por el contrario. Jesús dijo que por causa de su nombre íbamos a padecer, íbamos a sufrir, íbamos a tener muchas persecuciones y mucho más cuando la maldad del hombre vaya creciendo. Entonces, mis hermanos, titular esta enseñanza así me llevó a que muchos están utilizando la Biblia para traer a la gente a una nueva experiencia de vida. Muchos están ofreciendo lo que bíblicamente dice: un cielo de oro, de calles de oro, de mar de cristal, de piedras de perlas, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, ya no hay más pecado, ya no existirá Satanás, ya no habrá condenación. Un lugar donde tenemos el privilegio de tener el árbol de la vida, un lugar donde estaremos con todos nuestros seres amados que partieron en la presencia del Señor, un lugar donde no habrá ningún tipo de situaciones como la que vivimos hoy. Muchas personas quieren ese lugar, quieren ir al cielo, pero resulta ser de que muchos quieren un cielo sin Dios, muchos quieren un cielo sin el gobierno de Jesucristo. Y alguna vez yo le pregunté a ustedes si cuántos quieren ir al cielo con todo lo que significa la herencia eterna del Señor y lo que significa vivir esa plenitud, pero que no esté allí Jesucristo. Yo creo que todos hemos pensado y hemos visto de que que nosotros buscamos es estar en la gloria de nuestro Señor ante su presencia. Pablo decía: para mí el vivir es, vamos a decirlo fuerte juntos, para mí, vamos más fuerte, juntos. Muy bien, no hay otro motivo para un hijo de Dios el vivir. No existe nada más importante para un hijo de Dios que Cristo. Vivir para mí es mostrar a Cristo, es vivir a Cristo, es que Cristo se manifieste y se vea en realidad. Pero ¿qué encontramos, hermanos? Vivimos en este tiempo y el más olvidado en la iglesia del siglo XXI es Jesucristo. El más no consultado es Jesucristo. Por lo tanto, hay muchos predicadores que predican de la salvación y ellos no son salvos. Hay muchos que predican del reino y no obedecen a Cristo. Hay muchos que hablan de la santidad pero viven vidas mundanas. Hay muchos que creen conocer la verdad del camino de Dios, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que predican del reino, pero no están dispuestos a obedecer al rey. Y esto es una realidad y es un problema tremendo. Esto es un cielo sin Dios. La gente busca el bienestar, la gente busca el placer, la gente hoy busca una iglesia que se sienta cómodo. Y hermanos, lo que menos queremos es que en esta iglesia usted se sienta cómodo, porque la comodidad produce apatía y la apatía es la antesala de la apostasía. Tarde o temprano alguien termina apostatando de la fe por sentirse cómodo. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la Escritura: así dijo Jehová. Así dijo Jehová. ¿Quién es el que dijo esto? Nuestro Dios, el Altísimo Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Jesús se presentó diciendo: yo soy el camino.
Dios tiene que hablar proféticamente diciendo, deténganse, y pone el plural, en los caminos. Una iglesia que quiere un cielo sin Dios no está transitando el camino, sino que busca y andar y anda por los caminos. No hay plural, no hay caminos, hay un camino. Y según el profeta Isaías en el capítulo 35 dice, camino de santidad, calzada donde ningún torpe, por más que sea torpe, se apartará de él. Y le doy gracias al Señor porque ministró eso a mi vida. Pero dice, parado de los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Ven cómo se reduce de la pluralidad a la singularidad? Deja de hablar de los caminos y termina identificando el camino. Dejen de andar en los caminos y comiencen a buscar la senda original, el camino verdadero. El camino es Cristo. El único camino es el verdadero. La iglesia debe detenerse y dejar de transitar muchos caminos que con la llegada del modernismo y que con ese pragmatismo metido dentro de la iglesia ha hecho de que hoy se diga bueno a lo que Dios dice que es malo. Que hoy se abrace los métodos como una manera de darle una mano a Dios para llenar la iglesia, omitiendo un principio del crecimiento que dijo la Escritura. Dios dice, yo daré el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Y es Dios el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El camino es caminar por una sola senda, y esa senda que es Cristo identifica la obediencia. Y cuando se transitan muchos caminos, caen en la manera subjetiva del hombre de pensar, creativa del hombre, y comienza a inventar métodos. Y muchos creen que la renovación es lo que necesita la iglesia. Y la iglesia no necesita una renovación, la iglesia necesita una reforma. Renovar es inventar más caminos. Renovar es inventar nuevos métodos. Renovar es inventar nuevos planes. Pero reformar es detenerse, es meditar, es preguntar, es averiguar cuál es la senda original, es identificarla, la senda original, y es transitar por ella, por el único camino. ¿Cuánto están entendiendo? Muy bien, ¿usted quiere un cielo sin Dios? ¿Cuántos quieren un cielo sin Dios? Mire que todas las cosas son preciosas en el cielo, pero usted estaría en el cielo y que el gran ausente sea Dios, que no esté Jesucristo allí. No. Por lo tanto, deberíamos nosotros entender que la manera de vivir en este tiempo, en el tiempo final, en el tiempo en donde Cristo viene a buscar a su iglesia, usted también debe detenerse en sus caminos. Usted también debe pararse. Usted también debe mirar. Y usted también debe preguntar. La pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿un soberbio se detiene a preguntar? No. ¿Qué hace el soberbio? Yo ya lo sé. Yo sé todo. No necesito preguntar a nadie. Un corazón rebelde y soberbio que Dios rechaza evidencia a aquellos que no quieren preguntar. Preguntar demanda humildad. Preguntar demanda sencillez. Preguntar demanda sujeción. Y saben, vivimos en el tiempo donde la iglesia que busca un cielo sin Dios está llena de soberbios. Cada uno quiere patentar su método. Cada uno quiere patentar su mecanismo, sus conductas, sus tradiciones, sus fórmulas. Y hermanos míos, la Escritura es muy dura en cuanto a aquellos que se desvían de la doctrina de Cristo. Dice la Escritura que debemos, dice Dios, pararnos
en los caminos. Mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Cuál es la consecuencia de encontrar el verdadero camino? ¿Cuál es la consecuencia de encontrar la verdad? Después de haberse detenido de los caminos, después de haber preguntado, después de haber buscado, y cuando haya el verdadero camino, que es la doctrina bíblica de Jesucristo, y anda por él, ¿cuál es la consecuencia? Allí dice la respuesta: hallaréis paz, descanso para vuestras almas. El hijo menor de un hombre rico le pidió su herencia, parte de su herencia, y él fue a vivir una vida sin ningún tipo de restricciones. Vivió malgastando todo lo que tenía, vivió perdidamente, y él pensó que la manera de alcanzar o de llegar a esa plenitud de felicidad era vivir una vida conforme a su propio criterio. Todos nosotros conocemos la historia del pródigo, a dónde tuvo que ser quebrantado y llegar hasta que él, volviendo en sí, reconoció su error y comenzó camino de regreso. Amados hermanos, usted que ha sido escogido para salvación, usted no tiene otra alternativa en la eternidad que rendirse a Jesucristo, porque usted ha sido llamado conforme a la Escritura. Cuando el Padre te conoció antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos los llamó, y a los que llamó, a estos los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no servimos para nada más en este mundo que para una sola cosa: obedecer y amar y glorificar a aquel que pensó en ti desde la eternidad. No hay otro motivo. ¿Cuál es el problema del cristiano que empieza a errar el camino? Se deja llevar por malas enseñanzas, por doctrinas de lobos rapaces, por fábulas, por cuentos de viejas, como dice el apóstol Pablo, y el fin termina siendo confuso. ¿Cuál es el fin de aquellos que se dejan extraviar? No alcanzan descanso para sus almas, no sienten paz. El cristiano del siglo XXI está embanderando los niveles estadísticos más grandes de cristianos con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos, cristianos que tienen que estar atados a pastillas de ansiolíticas, cristianos que están presos de las fobias, de los miedos, y eso desemboca en un efecto dominó que empiezan a caer los divorcios dentro de la iglesia cristiana, el abandono de los roles familiares, el padre que termina renunciando a su rol de sacerdote, la madre que termina cambiando el rol con el padre, los hijos que ya no tienen ningún tipo de estructura familiar, empiezan a buscar su propio camino. ¿Cuál es la causa de que muchas familias del día de hoy vivan con esa falta de paz, que no tengan descanso para sus almas? Es porque se salieron de la verdad bíblica, hermanos. Si usted quiere un cielo sin Dios, va a encontrar predicadores en todo el mundo, porque dice la Escritura que se amontonarán maestros para que usted escuche lo que sus oídos desean escuchar. ¿Quiere escuchar de control mental cristiano? Hay control mental cristiano. ¿Quiere escuchar sobre metafísica cristiana? Hay metafísica cristiana. ¿Quiere escuchar exitismo, positivismo, triunfalismo? Lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo donde la maldad del hombre ha llegado a su máxima expresión y el hombre ha logrado hacer que el mundo no necesite de Dios. ¿A causa de qué dijo Jesús en Mateo 24? Del engaño. ¿Qué va a hacer usted con su familia? ¿Qué va a hacer usted con su vida? Si usted ve que en su hogar se está como esa balsa en medio de la tempestad,
necesita usted pararse un poco. Deténgase, póngale freno a su alma, que muchas veces es como un caballo desbocado, como un caballo salvaje que no hay quien detenga. Tus pensamientos, tus emociones, los apetitos de la carne. Póngale freno a su alma, deténgase, mire, pregunte, busque y comience a transitar por la única y verdadera senda que lo lleva a la salvación. Jesucristo es el Señor de su vida y Él debe gobernar. Sin embargo, ¿qué dijeron? Mire qué profético lo que es este versículo, que pareciera que este versículo, la respuesta que estamos escuchando acá, pareciera ser que es una respuesta escrita en aquel tiempo como si fuera el tiempo de hoy. ¿Qué respondieron el pueblo cuando le dijo el Señor: y hallaréis descanso vuestras almas? Versículo 16, la parte final. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Ay, 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 ¿no? Tenemos problemas. Ellos dijeron, no andaremos. ¿Alguna vez usted fue por una enfermedad al médico y el médico le recetó inyecciones y usted no se quiso poner las inyecciones? Dijo, no me voy a poner la inyección. Y se fue. ¿Le pasó o no? ¿Alguna vez te vieron? Mire, algunas son así unas pastillas, no sé, uno tiene que hacer una traqueotomía para traer una pastilla de esa, ¿no? Son gigantes algunas, ¿no? O esos famosos jarabes horribles que uno tiene que tomar. Y uno dice, no la voy a tomar. Está en la decisión de que uno rechace si no quiera tomarlo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Va a ser positiva o negativa la consecuencia de rechazar el remedio? Negativa. Dios siempre ha manifestado su grandeza a través de la dualidad que Él siempre ha expresado en la Escritura. Deuteronomio 30 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante de ustedes hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Pero qué hace el pueblo? No quiere. Quieren un cielo sin Dios. Quieren vivir las sanidades, los prodigios. Quieren vivir, grabar su CD, tener sus libros, salir en Sion, salir en las tapas de los diarios, de las revistas, tener la mega iglesia, la catedral de cristal, con aire, con todas las cosas. Quieren todo eso, pero sin tener que someterme a Jesucristo. Jesús le dijo a un joven rico, ¿quieres seguirme? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y qué sucedió? Se fue triste porque tenía mucho dinero, era muy rico. Amados hermanos, el cielo sin Dios es un mensaje que está muy, muy de moda, aunque no es abierto y pronunciado de esta manera. Pero cuando no se predica, o mejor dicho, cuando se predica un evangelio sin arrepentimiento, cuando se predica un cielo sin infierno, cuando se predica una justicia sin condenación, estamos teniendo problemas, hermanos. ¿Sí o no? Si tan solo pudiésemos entender lo que es detenerse y preguntar para saber que es correcto, uno diría, ¿cómo hacemos? Bueno, la Biblia es la respuesta de todas las más grandes preguntas que el hombre puede hacerse. Ninguna pregunta del hombre será dejada sin respuesta a través de la Escritura, porque es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para guiarnos a toda justicia. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña las cosas que tenemos que hacer. Vamos a ver, por favor, Eclesiastés capítulo 2
Y vamos a ver la condición de un hombre muy sabio. El hombre más sabio de la tierra. ¿Quién era el hombre más sabio de la tierra? Salomón. Porque le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, pero no le pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo, ¿no? Y Salomón terminó mal, ¿no? En apostasía. Por eso es que no figura en Hebreos capítulo 11 dentro de la galería de aquellos hombres y mujeres de la fe. Bueno, sirvió como para que podamos entender cosas de él. Pero Salomón tomó él una posibilidad, de acuerdo a su sabiduría y a su riqueza, que nos vendría bien a nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, dice el capítulo 1, versículo 12. Eclesiastés 1:12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo que Dios le dio a los hijos de los hombres para que se ocupara de él. ¿Qué hizo él? Se dedicó nada más y nada menos que probar de todo, hermanos. Probó de todo. Mire lo que dice el 14: miré todas las obras que se hace debajo del sol, y aquí que todo ello es ¿qué cosa? Vanidad, algo vano, algo inútil, no tiene sentido lo que hace el hombre, dijo, y es aflicción de espíritu. Él llegó a decir: lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo, dice, en mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha recibido mucha sabiduría y ciencia. Realmente era un hombre impresionante de sabio. Y dediqué mi corazón para conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. ¿Qué dice que hizo? Quería saber incluso si aún estando en el momento de locura y de desvarío, él podía mantener su sabiduría. Miren lo que hacía Salomón. Dice el versículo 17, la continuación: conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Entonces dije en mi corazón: ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de los bienes. Él no se privó de nada. Lo que él deseaba lo tenía. Tenía muchas riquezas. Mas he aquí, esto también era ¿qué cosa? Vanidad, algo inútil, no tenía sentido. Le dije: la risa enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve todo esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Sabe qué hacía Salomón? Se emborrachaba de tal manera para saber qué sentía una persona que vivía en ese estado. Mire, si usted cree que es novedad emborracharse, hacer algo, una picardía, hermano, lea a Salomón. Él le va a decir: mire, no haga nada. Yo ya lo probé todo y lo único que concluí es que todo es sin sentido y aflicción de espíritu. No hay ninguna cosa que sea vana. Mire lo que dice el versículo 4: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo huerto, me hice estanques de aguas para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. Él tenía el último cantante de moda, lo tenía él. Todo lo que era codiciable, él ya lo había vivido. Fui, dice el versículo 9, engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo, ¿qué cosa? Probó todo.
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Escuchó? Usted que quiere curiosear un poquito y ver lo que no tiene que ver. Dice que Salomón no negó ninguna cosa que sus ojos deseaban ver. ¿Usted cree que va a inventar algo nuevo? No, hermanos. Él comienza diciendo en el discurso del predicador: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura todo lo que pasó. Vuelve, esto es cíclico. Los ríos corren y van al mar y se llenan y vuelven a correr. El sol sale, se apresura para volver a salir de nuevo, y todo es cíclico. El jueves vimos una película acá y se habrá dado cuenta que cuando Lutero estaba renegando por el tema de las indulgencias, ¿sí? Hoy podemos ver que se vende indulgencia de la misma manera. Usted quiere un milagro, pacte con Dios. Usted quiere una palabra, tome, ponga dinero en el sobre. Es igual, todo vuelve. Cuando alguien se sale del camino del Señor, caemos en todas estas cosas. ¿En qué concluye Salomón? Mire lo que dice después, versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Cómo concluye Salomón en todas estas cosas? Dice el versículo 26: porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿En qué podemos concluir con esto, hermanos? La gente no se da cuenta que caer en la trampa de buscar un cielo sin Dios, cuando caen en esos mensajes de que usted va a ser exitoso, usted va a ser un campeón, usted va a tener tanto y va a ganar esto y va a hacer esto y va a hacer esto, y se está olvidando, hermanos, de que nosotros tenemos una vida preordenada por el Altísimo antes de la fundación del mundo. Usted tiene que entender, hermano, que ni un cabello de tu cabeza se caerá sin que pase por la supremacía del Dios Altísimo. Que no cae una golondrina, un pájaro a tierra, dice Mateo capítulo 10. Que todas nuestras palabras las saben Él desde lejos, que aún no llega la palabra a mi lengua y Él ya la sabe. Que todos mis pensamientos son conocidos, que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto ante su presencia, porque todo está abierto y desnudo ante su presencia. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Hebreos 4:13. ¿Por qué tenemos que vivir esta realidad? Que no caigamos en el camino de la iniquidad, del engaño. Porque ¿qué necesitamos? Detenerse, preguntar por la senda antigua y andar por él. Quiero ir concluyendo. Apocalipsis capítulo 3 es la realidad y la identidad más clara de una iglesia que busca un cielo sin Dios. Muchos teólogos han comparado la iglesia de la Odisea como la iglesia del fin de los tiempos, o sea, este tiempo. Y encontramos nosotros desde el versículo 14, el capítulo 3, que Jesús no pasa desapercibido las situaciones que están aconteciendo en este tiempo. Jesús escribe a la iglesia tibia. Jesús escribe a una iglesia indefinida. Bien conmigo, en el reino de Dios no existen los grises, no hay tibios. Dios es un Dios que define. Acuérdense que Dios mostró siempre la dualidad. ¿Sí o no? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia. El altar de Abel, el altar de Caín, el becerro de oro, las tablas de Dios. Fíjese usted siempre la dualidad en todas las cosas. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Aquí encontramos permanentemente dualidad. Permanentemente. Hay dos maneras de vivir. Hay vivir en una vida consagrada al Señor o vivir una vida de rebelión y desobediencia. Hay dos maneras de morir. Morir en sus delitos y pecados o que sea su muerte agradable ante los ojos de nuestro Señor. Hay dos maneras de presentarse ante el Señor. Siempre como condenado, culpable o como justificado por la sangre de Jesucristo. Usted siempre va a encontrar la dualidad, hermano.
¿Es Cristo o es Barrabás, hermanos? Siempre acuérdese de esto. ¿Es el Señor o es el Dios Mamón, las riquezas? Siempre va a encontrar dualidad. O eres frío o eres caliente. O es Jehová o es Baal. Defínanse, no estén claudicando. No hay término medio en el reino. O se están en la luz o se están en las tinieblas. Hay camino ancho y camino angosto. Hay fundamento en la roca y fundamento en la arena. Hay cristianos que en verdad deben definir su vida en obediencia al Altísimo, porque hay dos que buscan adoración: Dios Padre, que es espíritu y busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y también Satanás, que dice: si postrado me adorares, te daré todo esto. ¿A quién darás tu adoración? La dualidad es algo que siempre se va a manifestar en toda la Escritura. Por eso es que en Apocalipsis 3, del 14 en adelante, cuando habla de la iglesia de la Odisea, Cristo, el amén de Dios, aquel que es el cumplimiento de todas las cosas, dice: defínete. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Defínete. Y Dios te está hablando a ti en esta noche. Defínete qué vas a hacer, hermano. No hay término medio. No hay grises. No hay un esclavo libre. ¿Entendió? No hay un santo sucio. Versículo 14. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén. Dice Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pareciera como que esto es un problema para el Señor. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, hay un juicio, hay un veredicto ya sentenciado, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Lo está entendiendo? ¿Se define o no se define? ¿Es o no es? Hace poco enseñábamos que el peligro de no ser es parecer. Si no es hijo de Dios, va a parecer ser un hijo de Dios. Y ese es un problema, porque los que no son, parecen. Y cuando parecen, es un peligro. Jesús dijo: por cuanto tú dices, escuche, ¿cuál es el error de los que no caminan por la senda original? Se engañan a sí mismos. Caen en una obsesión. La obsesión es pensar que lo que yo he dicho y me la he creído es verdad. ¿Saben que eso es una tendencia común? Cuando alguien miente, engaña a otro, pero cuando alguien se miente a sí mismo, se transforma en una obsesión. Se engaña a sí mismo y se cree la mentira. Pasa por lo general cuando sucede un milagro, cuando usted recibe una sanidad de parte del Señor, un milagro, cuando recibe un sueño, ¿sí? O una visión. ¿Y qué dice Habacuc? Que escribamos en tablas, que pongamos todo bien en claro para que no nos olvidemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya lo cuento la primera vez, cuento el 80% verídico y el 20% le he agregado yo. Cuando lo repito por tercera vez, le cuento a otro hermano, ya cuento el 70% verídico y el 30% parte de mi imaginación. Cuando lo sigo contando y después el pastor me pone acá adelante para contar mi testimonio, termino contando el 80% de algo imaginado y ficticio y el 20% de verdad. ¿Sí o no? Porque tenemos tendencia ¿a qué? A empezar a contar algo lo que nuestra imaginación va diciendo, y ¿sabe qué es lo peor de todo? Es que nos creemos. Por eso Jesús dice: hey, tú que eres tibio, ¿sabes qué dices? Lo que tú crees de ti mismo. Tú dices: estoy bien, estoy bendecido, no necesito de nada, estoy en victoria. Tú dices, pero yo digo. ¿Cuál es la palabra que va a tener peso? ¿Cuál es la palabra que hay que creer? La de Cristo. Dice: tú dices, yo soy rico. Esa es la iglesia que busca un cielo sin Dios. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense en ustedes qué terrible y desgarrador esta carta.
Qué terrible y desgarradora esta carta. Tú dices que no tienes ninguna necesidad y me has dejado a mí afuera. ¿Cuántos lo ven al peligro? ¿Nadie lo ve al peligro? ¿Uno, dos? ¿Lo ven al peligro o están por saltar el charco para el lado caliente? Tú dices, el peligro es que cuando alguien está caminando caminos y no el camino, uno cree que está en lo correcto. Uno dice, bueno, pero yo veo la Biblia y la Biblia me respalda. Dios me habla, Dios me dice. Pero hermanos, Dios no se contradice en su palabra. Si usted está convencido de algo, probablemente en algún momento el mismo Dios te ponga en jaque mate para hacerte ver que estás en un error. Dios trató y sigue tratando con mi vida y ustedes son testigos, hermanos, de las veces que desde el púlpito yo le dije, hermanos, perdón por haberle enseñado algo incorrecto, me arrepiento, me retracto y enseño la verdad. Porque, hermanos, si yo llego a enseñar algo, a decir algo que no es bíblico, dice la Escritura, ¡ay del que dice algo que yo no dije! El lugar más peligroso del mundo es detrás de un púlpito, hermano. Porque hablar algo de parte de Dios y Él no lo ha dicho es terrible. ¿Me está entendiendo? Si no, fíjese en la Escritura, cuando Saulo de Tarso, convencido de que estaba haciendo una obra para la gloria de Dios, celoso, agarraba a los cristianos, los del camino, ¿no? Y los metía preso. Cuando lo estaban apedreando a Esteban, dice que él respiraba amenaza. ¿Sí o no? Él estaba crujiendo los dientes cuando Esteban, arrodillado, decía, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y también mordía los dientes, porque él estaba convencido. Pero ¿qué sucedió? Yendo con autoridad eclesiástica de ese momento del sumo sacerdote para apresar a todos, convencido de que él estaba haciendo lo correcto, se le presentó el Cristo glorificado y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podría haber dicho, a vos no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo. Pero la Escritura dice que el que os toca la niña de mis ojos. Si alguien se levanta contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. ¿Usted puede entender esta realidad? Y él estaba convencido, pero dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente su vida cambió. Usted nunca va a conocer el camino verdadero y nunca va a salir de la obsesión de los caminos engañosos si no tiene un encuentro con Jesucristo personalmente. Y mientras haya evangelios falsos o diluidos o adulterados, hay millones de personas que se van con una sonrisa de oreja a oreja al mismísimo infierno, creyendo que se van al cielo. Cuidado, hermanos. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el problema? Lo que tú piensas de ti mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has evaluado ya? El lunes enseñaba a los varones un principio que está en 1 Corintios 13:5, cuando dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y probaos a vosotros mismos si sois de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos tendencia de examinar al hermano, de ver si no sé, para mí que ese hermano no es cristiano, y lo miramos de arriba abajo y lo chequeamos y le hacemos una tomografía espiritual y le hacemos de todo. Y Dios no te manda eso. Dios te manda que vos te examines, te pongas a prueba si eres o no de Cristo, porque todavía el Señor está siendo paciente, esperando que muchos procedan al verdadero arrepentimiento. ¿Te das cuenta de que en este lugar puede haber personas que son verdaderamente salvas y personas que creen que son salvas, pero nunca han tenido testimonio del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué vas a hacer
Si esta noche es la gloriosa noche en que Cristo viene por su iglesia, ¿qué va a suceder cuando suenen las trompetas? ¿Te has puesto a pensar? No te quedes con lo que tú opinas de ti mismo. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, tú no sabes lo que yo sé de ti, lo que yo veo de ti. La realidad que tú no ves, la que yo veo es diferente. Tú no sabes. Amados hermanos, dice: tú no sabes que eres un desventurado. Un desventurado. Tú eres una persona miserable. Eres pobre. Eres ciego. Y estás desnudo. Aprendía de un teólogo una enseñanza y decía él: ¿qué ven de mí ustedes? Ustedes de mí únicamente ven mi cabeza y mis brazos, pero después todo mi cuerpo está tapado. Ustedes ven mi ropa que me tapa, porque si estuviera desnudo delante de ustedes exhibiría mi vergüenza. Amado, muchos en la iglesia del siglo XXI muestran la vergüenza de su desnudez porque no están revestidos de Cristo. ¿Me entienden? No estar revestido de Cristo. Por eso es que estamos en tiempo donde la vergüenza es patente y notoria delante de muchas personas. Dice la Escritura: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Un hijo de Dios se viste con las vestiduras que provee el Señor, revestidos de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, hermanos. Oh, si no tuviésemos la gloriosa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre preciosa nos ha cubierto y ha tapado nuestra iniquidad y nuestro pecado, hasta el día en que seamos glorificados a la gloria suya. Nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Hermanos, se puso a pensar la obra gloriosa de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Nos avergonzaríamos cara a cara si no hubiéramos sido revestidos de su santidad. Dele gracias a Dios todos los días por lo que Él hizo por ti, porque Él murió para cubrir tu vergüenza con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tal es la ceguera, tal es la confusión, tal es el extravío de esta iglesia que quiere un cielo sin Dios, que Jesús dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos quieren sentir el amor de Dios? ¿Sabe qué va a necesitar usted experimentar? La disciplina del Señor. ¿Quiere usted la disciplina del Señor? Yo reprendo y castigo a los que amo. Un cielo sin Dios es buscar un cielo donde todo sea felicidad, donde todo sea paz, donde todo sea armonía, donde la gente salga de cada reunión diciendo: qué buena estuvo la reunión, cómo la pasé de lindo, que sentí el Espíritu en mi vida, pero nunca se postraron quebrantados delante del Señor para decirle: si no hubiera sido por tu favor, Señor, yo no estaría aquí esta noche. El gran ausente en muchas de las reuniones es Cristo. Y cuando Él te reprende, cuando Él evidencia su disciplina, es porque te ama. Y gloria sea el Señor que tenemos un Padre que nos ama y nos disciplina. Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Y somos un pueblo escogido para nuestro Dios. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Yo estoy, ¿a dónde está el Señor? En la rica iglesia, en la que no necesita nada. ¿Dónde está el Señor? En la puerta. ¿Cómo hemos usado este versículo para decirle, usted en su corazón tiene un picaporte por el lado de adentro y tiene que abrir la puerta de su corazón? No está hablando de eso, hermano. No está hablando de eso. Está hablando de que Él es el Señor de la iglesia. Y cuando alguien busca hacer algo que va en contra de sus principios, Él es el gran ausente. Hay canciones que uno puede cantar. El Señor está en este lugar. Y hay fornicarios y adúlteros sentados acá. El Señor está en este lugar. Y le robamos en sus ofrendas y sus diezmos. El Señor está. Hay principios en la Biblia. Él no va a estar donde la muerte todavía se respira, donde la iniquidad y el pecado ensucia su santidad. No va a estar. Él no tiene relación. ¿Por qué lo buscan aquí? Él no está aquí. Él ha resucitado, dijo un ángel. No lo busquen entre los muertos al que vive. ¿Sabe dónde está el Señor? En la congregación de los que han sido resucitados por la sangre del Cordero, de los que han sido revividos porque estábamos muertos en delitos y pecados cuando Él nos dio vida. Él está en una iglesia viva. Él está en una iglesia que para ella el vivir es Cristo. El único motivo de su alabanza, de su adoración, de encontrarse con su hermano, es saber que en la vida de tu hermano está Cristo. Y yo me deleito porque Cristo está en él y él en mí. Y nosotros nos edificamos porque Él es la cabeza. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia de hoy? Que se ha llenado de comercio, se ha hecho plataformas de frustrados del mundo que quieren hacerse exitosos dentro de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Que no hay mensaje del reino de Dios. ¿Qué ha pasado? Que no hay predicación de santidad. ¿Qué pasó? Que el mensaje se cambió. Paraos, deteneos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino correcto, y anden por él. ¿Te has puesto a pensar que de un soplo el Señor puede derribar tu fortaleza? No te creas autosuficiente. Él puede aniquilar tu empresa. Él puede aniquilar tu hogar. Él puede sacarte tu roca que crees que está firme. Porque si Él te escogió, el quebrantamiento es una herramienta de glorificación a su nombre. Porque si no lo crees por la palabra, lo creerás por quebrantamiento. David lo tenía muy claro, dijo: tu vara y tu callado me infunden aliento. El callado es para conducir y la vara es para quebrantar. Pero gloria sea al Señor, que las dos cosas que usa Dios para llevarnos a su redil es eficaz para su gloria. Juega y coquetea con el pecado todo lo que quieras, pero el día del Señor viene y nadie lo va a detener. Y lo que ha sido llamado a ser santo, santo será, porque Dios dijo: sed santo porque yo soy santo. Es una orden y en Él no hay frustración. En Él no hay ninguna obra frustrada y tu vida debe responder al llamamiento eterno del Señor.